Estás escuchando El Segundo Mensajero, el podcast donde nos encontramos de frente con nuestro cerebro para quitarle la ficción a la ciencia. Yo soy Miguel Noriega y en cada episodio exploramos la historia de nuestra mente, sus secretos y sus enfermedades, desde los mitos y hasta los genes. Hola de nuevo, estamos en otro episodio de El Segundo Mensajero, el podcast donde abrimos su quesadilla de sesos y le sacamos el relleno al cerebro. Como nota artística, relacionada con el arte del episodio anterior, está la película Lorenzo Soil, que no me acuerdo quién la dirigió, salió como por ahí del 92. Sale Susan Sarandon, sale Nick Nolte en los papeles de Micaela y Augusto Udone. El niño que hace a Lorenzo, honestamente jamás lo volví a ver, pero pues es una historia bastante sucinta de lo que sucede en la vida de Lorenzo hasta el momento que se grabó la película, que les digo que es como de 1992. Para ese entonces Lorenzo tendría como unos 9-10 años. Y hay una escena muy dramática donde Nick Nolte se pone a llorar desconsoladamente cuando le dan el diagnóstico de Lorenzo. Bastante sobreactuada, pero pues bueno, en general la película transmite el mensaje de la lucha de sus papás y toda la cosa. Y también se me olvidó mencionar que justo Augusto Udone, dentro de las muchas cosas que hizo, fundó una asociación que se llama The Maya Link Project. Es una asociación muy similar a la Alianza ALD, que busca apoyar a pacientes con adrenoleucodistrofia y también busca como proponer el uso del aceite de Lorenzo. Entonces ahí quedan las notas culturales del episodio pasado. Por lo pronto, para este episodio estamos nuevamente patrocinados por Freya Collective y otra vez nuestra invitada es Citlali Noriega, la fundadora, CEO, conserje y diseñadora. Recepcionista, secretaria. Todo en Freya Collective lo hace mi hermana. Entonces, una vez más, aquí en El Segundo Mensajero, aquí está Citlali Noriega. ¿Cómo estás, hermana? Hola Mike, muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente. Yo soy la más feliz de estar en tu podcast. Y hola a todos. Bueno, hoy volví a traer a mi hermana porque obviamente tengo 0 invitados, no es cierto. Porque vamos a hablar de brujas. ¡Qué honor! A mi hermana le encantan las brujas, tanto que se convirtió en una. O sea, en el sentido chido, no en el sentido horrible del que vamos a hablar justamente el día de hoy. Entonces, pues bueno, ahí va la historia. La fecha es el 12 de junio de 1806. El lugar es East Hampton, Nueva York, Estados Unidos. El suceso: el capitán David Hedges, un miembro de la clase alta de East Hampton, despierta y descubre que su esposa, Phoebe Hedges, no se encuentra en su cama. La búsqueda desde los campos del grano hasta la costa es infructuosa y el periódico local, la Gaceta de Suffolk, reporta que, cito, existe toda razón para pensar que se ha precipitado hacia la marea, o sea, se ahogó en el río, en el agua. La explicación que nos da el mismo diario es que, cito de nuevo, la señora Hedges tenía 40 años y era estimada por sus vecinos. Esta decisión extraordinaria se atribuye a un terror extremo a la enfermedad conocida como la danza de San Vito, de la que empezó a presentar síntomas y que su madre padece en gran medida. Los arreglos de su ropa hacen parecer que ya había contemplado el final de su melancolía por algún tiempo. O sea, lo que nos están diciendo en la Gaceta de Suffolk es que la señora Hedges se suicidó porque tenía miedo de tener la misma enfermedad que su mamá. Que ya habíamos hablado en este podcast acerca de la danza de San Vito. Curiosamente, la danza de San Vito describe 2 cosas distintas. No sé si tú la habías oído. Sí, algo, creo que sí. A ver, ¿qué escuchaste de la danza de San Vito? Relacionado con el tema que estamos tocando el día de hoy, justamente hay una leyenda de una mujer que de repente un día se puso a bailar. Y se puso a bailar y de repente
siguió bailando hasta que se murió. Exactamente, esa es la leyenda de la lanza de San Vito. Depende de dónde la vean o dónde la lean, por ejemplo, va a incluir una parte en donde no nada más es esa mujer, sino que se le unió más gente. Sí, se contagió el pueblo. Ajá, y entonces como que dicen que pudo haber sido un asunto de histeria de masas, o que esta mujer sí tenía como una especie de epilepsia, que lo hablamos en el primer episodio. Y dato curioso, la Santa Inquisición la tomaba como un ejemplo muy, muy particular para demostrar la existencia de la brujería. Que decían que pues al ella haber empezado a bailar eran danzas de Satanás y había incitado a todo el pueblo a volverse súbditos de Satanás y bailar igual que ella. Sí, entonces esa es una de las excepciones de la danza de San Vito. La otra es que la danza de San Vito es una enfermedad, es un trastorno del movimiento en el que no se pueden controlar los movimientos. Pero bueno, Phoebe Hedges y su madre eran descendientes de una de las más viejas y prominentes familias de East Hampton. Sus ancestros llegaron a Nueva Inglaterra, que es la costa este de Estados Unidos, por si no se ubican, en el siglo XVII, pero sus ancestros tenían un secreto. Una maldición corría en la familia en forma de algo que solamente llamaban aquella enfermedad. De acuerdo a una investigación dirigida por Charles Davenport y Elizabeth Munsey, del laboratorio Cold Spring Harbor en 1916, la extraña enfermedad observada en algunas familias de East Hampton podía rastrearse hasta un tal William Mulford y de ahí hasta 4 familias que habían llegado de Suffolk, Inglaterra en 1630. Los varones de 3 de estas 4 familias eran los hermanos Nicholas y William Knapp y un Jeffrey Ferris. Y estos cuates fueron conocidos por su maldad de carácter y comportamiento reprensible, tanto ellos como sus hijos varones. Las mujeres de la familia fueron conocidas por ser contestatarias y conflictivas, y los investigadores concluyeron que estas características correspondían con aquella enfermedad de la familia Hedges, que es la danza de San Vito, y que también se le dio el nombre de la danza de San Antonio, que es el nombre de... Ah, sí, con ese nombre es con el que yo la conocía, la danza de San Antonio. Entonces, la enfermedad consistía en la presencia de movimientos anormales del cuerpo y del rostro, pero sobre todo la alteración del juicio de quien la padecía. Otra evidencia más de que los hombres de estas familias, de los Knapp y los Ferris, padecían de esta enfermedad es que fueron acusados de delitos graves y los encarcelaron en múltiples ocasiones, y las mujeres fueron acusadas, juzgadas y ejecutadas por actos de brujería. Como un pequeño background, desde el año 1500 hasta 1660, 40,000 mujeres fueron ejecutadas por acusaciones de brujería, nada más en Inglaterra. Y la brujería dejó de ser un delito en Gran Bretaña hasta 1735. O sea... ¿Qué? Ya casi perdían Estados Unidos y apenas se les estaba ocurriendo dejar de acusar a la gente por brujería. Ahora en Nueva Inglaterra, que en este entonces todavía era Nueva Inglaterra, el puritanismo favoreció la cacería y ejecución de personas acusadas de brujería, y en este tiempo solamente con que tú acusaras a alguien de que es bruja, ya se empezaba el juicio. La relación de la brujería con la danza de San Antonio ocurrió cuando el reverendo Cotton Mathers, o sea, el señor se llamaba Algodón y lo tomaban en serio. No puedes tomar en serio una dicción de algodón. Cotton, no puedes. Excepto a mi cabecita de algodón. Pero bueno, no politicemos. No politicemos. Bueno, Cotton Mathers esparció la versión de que las brujas se habían burlado de Jesús en la cruz, y entonces todas las mujeres de esas brujas que se habían burlado en la cruz iban a tener movimientos espasmódicos del cuerpo, constantemente iban a fruncir los labios y no iban a poder dejar de hacer gestos con la cara, y esto era un castigo de Dios por su blasfemia. O sea, así ya nos fuimos al año 0. Claro. Bueno, en esta investigación que hicieron Davenport y Munsey, encontraron que Elinor Knapp, la esposa de Nicholas Knapp, fue acusada y ejecutada de brujería en 1653. Si han escuchado el episodio de las brujas de Salem de Leyendas Legendarias, si no lo han escuchado, dense una vuelta después de escuchar Ahí mencionan que una de las señales para decir que tú eras bruja
era que tuvieras pezones. Ah, claro, el pezón paranormal. El pezón paranormal. Pero el asunto aquí es que, según lo que yo investigué, cuando están en la autopsia de Eleanor Knapp, solamente le vieron como los pezones normales. Y entonces el que le hizo la autopsia dijo, no, es que tiene un pezón. Seguro ya la visitó el demonio chupador. Así dijo, Sucking Devil. Es que hay un dato ahí bastante curioso. Se llamaba el pezón paranormal porque se supone que era como la vía por la cual la bruja alimentaba a Satanás de su sangre, pero el pezón paranormal podía ser cualquier cosa, una de tus pecas, uno de mis lunares, una cicatriz, cualquier cosa, literal cualquier cosa, cualquier marca en la piel podía ser el pezón paranormal. De hecho, Mary Staples, que aparentemente era una hermana de Eleanor, la defendió. Dijo así como, pues, tiene la misma cantidad de pezones que yo y yo aquí estoy, ¿no? El asunto es que por defenderla, la acusaron de brujería en 1692, pero la acusaron por, cito, realizar una gimnasia extraña. O sea, yo imagino refiriéndose como los movimientos anormales. Mercy Disborough, la nieta de Eleanor, también fue acusada por tener un carácter peleonero, y los hombres que se cree que padecían de la enfermedad eran descritos como beligerantes y agresivos. Elizabeth Knapp, la nieta de William Knapp, es decir, la sobrina nieta de Nicholas Knapp y de Eleanor Knapp, ella se conoció como la bruja de Groton en Massachusetts, y en 1671, a los 16 años de edad, empezó a mostrar movimientos corporales violentos y extraños y ataques que la llevaron a ser acusada de brujería y de estar poseída por el demonio. De hecho, Wikipedia tiene un artículo específico de la posesión de Elizabeth Knapp porque aparentemente es algo como muy controversial. La cosa es que la mamá de Elizabeth fue acusada también por su segundo esposo de ser bruja porque su hijo empezó a presentar una especie como de convulsiones inusuales. Entonces como que aparentemente, según la investigación de Davenport y Munsey, todos los miembros de esta familia como que tenían esta misma situación de que presentaban esos movimientos anormales y en ese tiempo pues se les asociaba con la brujería. Finalmente, Sarah Knapp, la media hermana de la bruja de Groton, se casó con William Mulford y ellos fueron los que se mudaron a East Hampton en Nueva York. Mulford entonces fue ahora sí que fue el foco de la investigación de estos cuates, porque al parecer él, al llevarse a Sarah Knapp a East Hampton, fue quien llevó la danza de San Antonio a la región de East Hampton. Y seguramente, de acuerdo a Davenport y Munsey, las Hedges eran descendientes de William Mulford. Entonces, o sea, desde allá encontraron la información. En esta misma área de East Hampton llegó en 1797 el Dr. Abel Huntington, proveniente de Connecticut, que está por ahí, Nueva Inglaterra. El Dr. Huntington y su hijo, George Lee Huntington, eran los dos médicos de cabecera de East Hampton. O sea, así como que, no, pues es que el niño anda empachado, llévaselo al Dr. Huntington, al papá o a... Para que le pongan pan puerco y le truenen los cueritos. Sí, o sea, que esto acaba de surgir porque antes de grabar estábamos platicando de cómo curar de empacho a los niños que no tenemos. Ay, de espanto. Porque pues, digo, hablando de brujas, ¿no? Estaría súper interesante, digo, porque justamente estábamos discutiendo que en diferentes lugares, en diferentes regiones se conocen diferentes procedimientos para llevar estas curas a cabo. Entonces estaría bien interesante que en el Instagram de Mike nos dejaran sus comentarios acerca de si ustedes conocen estos métodos, cuál es el método que ustedes conocen y cómo se lleva a cabo. Estaría bien interesante. Sí, pásennos las recetas contra el espanto y el empacho de los bebés. Bueno, Abel Huntington, de hecho, fue el médico de cabecera de la familia Hedges y empezó como a entrarle a la política. Lo eligieron a un cargo público y entonces el caso de las Hedges pasó a manos de su hijo, a George Lee. El tercero en la línea de los Huntington, George Jr., que técnicamente no es Jr. porque él solo era George, no era George Lee, pero bueno, para no hacernos tantas bolas, George Jr.,
Él acompañaba a su papá a sus visitas médicas y a la edad de 8 años se encontró con una imagen que marcó su vida. George lo describió del siguiente modo, cito: andando con mi padre en sus rondas, vi mis primeros casos de aquella enfermedad. Dejó una impresión duradera en mi joven mente. Nos encontramos con 2 mujeres, madre e hija, ambas inclinándose, torciéndose y haciendo muecas. Mi padre habló con ellas por un momento y nos fuimos. Desde este punto, mi interés por su enfermedad nunca cesó. George Huntington tuvo una vida intelectualmente estimulante. Además de asistir a su padre en su práctica médica, su tía Cornelia Huntington era poeta y novelista, y el inquilino de sus padres, John Wallace, fundó la iglesia episcopal de East Hampton. Entonces como que tenía esta parte de que conocía la medicina por su papá y conocía las artes por su tía y conocía la religión por este cuate que vivía en casa de sus papás. Entonces pues George Huntington era como una especie de Forrest Gump cuando Elvis vive en su casa. George comenzó a estudiar medicina a los 18 años en el Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia de Nueva York. Se graduó en 1871 a los 21 años, que eso era bien padre, antes nada más estudiabas 4 años de medicina. ¿Cuántos años estudiaste tú? Yo hice 7, 10 con la especialidad. Y regresó a asistir a la práctica de su padre por algunos meses. Durante estos meses revisó diversos casos de la famosa enfermedad que vio desde que era niño, porque su papá y su abuelo habían conocido y habían registrado muchos casos dentro del área de East Hampton. Para finales de 1871, su cuñado lo convenció de mover su práctica al pueblo de Pomeroy, Ohio, y aún con 21 años de edad presentó un trabajo que había escrito basándose en los registros de los pacientes de su padre y de su abuelo. De hecho, es muy curioso porque los pacientes que describió Huntington, George Huntington, solo los conoció porque eran pacientes de su abuelo y de su papá. O sea, él realmente nunca como que heredó la práctica de ellos. O sea, él llegó, asistió a su papá unos meses, y se fue. Porque su cuñado le dijo, no, pues aquí en Ohio la va a hacer chido, bla, bla. Total que se muda a finales de 1871 y el 15 de febrero de 1872, frente a la Academia de Medicina de Middleport en Ohio, presentó su conferencia que fue la que lo hizo famoso, la que lo hizo quien es, una conferencia que se llama Sobre la Corea. Entonces, ¿qué es la corea? La palabra corea viene del término griego para bailar, entonces por eso se llaman coreografías, esos bailes que ustedes hacían alegremente al ritmo del ratón vaquero el 10 de mayo, por eso se llaman coreografías. La corea es una palabra que utilizamos en medicina para describir a una persona que presenta movimientos involuntarios, anormales y bruscos de las extremidades y en muchas ocasiones del rostro, de la cabeza y del cuello. Entonces, probablemente han visto alguna persona que parece como que tiene un tic. Entonces están caminando o están en el camión y de repente como que brinca el brazo o como que hacen un gesto con la cara. Eso puede ser el inicio puede ser un tic o puede ser el inicio de un trastorno coreico que les llaman. En el siglo XVIII y el siglo XIX, la forma de corea más conocida era llamada la corea de Sydenham, que es un trastorno del movimiento que aparece en los niños pequeños después de que padecieron un cuadro de faringitis común. Así que cuando te daba tu infección en la garganta, meses después de que te daba la infección en la garganta por alguna situación que tiene que ver ahí con el sistema inmunológico, que ya saben que cuando deja de funcionar bien padre. Como perro de noche, desconoce. Ajá, como que empieza a atacar estos centros del cerebro que tienen que ver con el movimiento y se va solita se va resolviendo. Y la corea de Sydenham es de niños. El asunto acá con la corea descrita por Huntington y por algunos otros doctores antes que él, es que era una enfermedad que comenzaba en la vida adulta, generalmente después de los 40 años. Entonces ya de ahí era como peculiar. Huntington mencionó en su plática original que esta corea era una enfermedad hereditaria y que estaba confinada a algunas pocas familias desafortunadas. Cito a Huntington: los que tienen en sus venas la semilla de esta enfermedad hablan de ella con horror y no lo hacen a menos que sea absolutamente necesario. Y cuando la mencionan simplemente la llaman aquella enfermedad.
Huntington también describió el deterioro mental de aquellos que la padecían, refiriéndose a una tendencia incrementada a la locura y el suicidio, que fue precisamente lo que sucedió con Phoebe Hedges. En el siglo XIX, la definición de la palabra locura era súper amplia, ¿no? Entonces, abarcaba desde trastornos del estado de ánimo, trastornos del juicio y el comportamiento, hasta trastornos de la personalidad. Y obviamente cualquier persona que cometía suicidio, pues se decía que se suicidó porque tenía algún tipo de locura. Huntington también mencionó que del desventurado enfermo solo queda una temblorosa estampa de su antiguo ser. La mente y el cuerpo comienzan a fallar hasta que la muerte lo alivia del sufrimiento. Huntington también notó que muchos de los miembros de una familia donde existía la enfermedad solían cometer suicidio llegada a cierta edad o al comenzar a presentar el síntoma más mínimo. O sea, a lo mejor alguien, y que esto lo mencionan algunas de las fuentes que leí, era como el miedo, ¿no? Así como que, híjole, ya me brincó el brazo. Ya no quiero ver qué sigue. Ajá, o sea, sí será, no será. Y sí, o sea, como tú dices, había quien decía, no, ¿sabes qué? Pues me mato. Pues pues me mato, sobres. Conceptos y prejuicios antiguos aparte, la descripción de la enfermedad fue tan elocuente y completa que pronto se comenzó a llamar a esta enfermedad la Corea de Huntington. A pesar de que no había sido George el primero en reportarla y que era para él meramente una curiosidad médica. Así lo dijo en su plática. De hecho, la mayor parte de su plática se refería a la Corea de Sydenham. Pero al final fue cuando dijo, pues fíjense que en mi rancho está esta enfermedad también. No sé por qué pase, pero está curioso, está chido, se los cuento. El asunto aquí es que ya se había hecho su fama. E incluso William Mosler, que se considera el padre de la medicina moderna, era admirador de su trabajo y terminó siendo su amigo. Aunque, en defensa del nombre que le quedó a la enfermedad, Abel Huntington sí fue el primero en describirla, aunque solamente se quedó los registros para sí mismo. Y el asunto es que cuando ya se hizo famoso George Huntington por esta situación, él siempre dijo, no, o sea, yo le debo esto a que mi papá y mi abuelo registraron todos estos casos de la enfermedad, ¿no? Y también una cosa que él hacía mucho hincapié es que como conoció a las familias le contaban, así de, fíjate que mi tío Pedro empezó así y le pasaba esto y bla, bla, bla. Entonces, por eso se hizo él como de ese conocimiento tan completo de la enfermedad que ahora lleva su nombre. El conocimiento de los individuos que pertenecían a familias donde había casos de la enfermedad era tal que ellos mismos podían saber quién la tendría y quién no. Y algunos decían, su final es tan bien conocido por el enfermo y sus amigos que rara vez buscan atención médica. O sea, también es como, pues ya le dio, ni modo. A pesar de este gran parteaguas en la neurología moderna, George Huntington se mantuvo como médico familiar, pero se mantenía en contacto con la comunidad médica y eventualmente intercambió cartas con William Mosler y fue invitado en diversas ocasiones a dar charlas sobre el padecimiento que él llevó a la luz. Y una de las más importantes fue una que dio en la Sociedad Neurológica de Nueva York, o sea, cuando la neurología apenas estaba naciendo. Entonces, o sea, era un señor como muy chido. En sus prácticas, Huntington declaraba que no tenía idea de la causa verdadera de la enfermedad, pero tenía fe en que la investigación médica llegaría al origen de la Corea hereditaria. Y dijo, cito, la ciencia, que ha logrado tantas maravillas a través de la incansable devoción de sus acólitos, podrá voltearla y voltearla tanto como sea, hasta que pueda llevarla a la luz del día. También era bien poético. Bueno, yo siento que todo el mundo hablaba así. Sí, qué bonito. Bueno. Hasta ni suena tan feo. Exacto. Fuera de los Estados Unidos, pocos notaron el trabajo de Huntington, aunque Rudolf Virchow, que es el padre de la patología, lo incluyó en su anuario de escritos médicos importantes de 1872. Me encanta que también no les se rompían la cabeza para ponerle nombre a sus libros, ¿no? Es la compilación de cosas que se me hicieron chidas. Fin. Oye. Nada más que en alemán es una sola palabra, porque ves que los alemanes tienen eso de que todo lo pueden poner en una sola palabra. Sí, por eso el alemán rico. Ajá, acá muy Schadenfreude. Bueno, 2 años después de que Huntington diera su descripción, el señor doctor me quito la bata y me lavo las manos ante usted, Camilo Golgi, primer premio Nobel de Medicina,
junto con Santiago Ramón y Cajal. Describió los cambios importantes en la corteza cerebral y el cuerpo estriado de una paciente con Corea de Huntington y en su madre diagnosticada como histérica. Ahora, el cuerpo estriado es una parte del cerebro que tiene mucho que ver con el control del movimiento. Esa parte del cerebro, así poniéndolo en palabras súper simples, cuando tú te quieres mover, o sea, tu cerebro da la orden de moverte y para que tú puedas empezar el movimiento, el cuerpo estriado tiene que dar la autorización, por así decirlo. Y cuando tú te quieres dejar de mover, el cuerpo estriado también tiene que mandar como esa autorización. Sí, dijo el cerebro que nos dejemos de mover y el cuerpo estriado como que, ok, sí, está bien, nos dejamos de mover. Entonces, como que ya se empezó a saber como que esta es una situación que tiene que ver con esa parte del cerebro. Durante la década de 1870, precisamente, los investigadores ya tenían un consenso sobre la lesión básica de la enfermedad de Huntington. Se trataba de una atrofia de los núcleos basales, que es el otro nombre del cuerpo estriado, que como ya dijimos, pues su función es controlar el movimiento, pero los núcleos basales también tienen una parte que tiene mucho que ver con el comportamiento, porque en los núcleos basales está el famosísimo centro de la recompensa. Entonces, cuando tú comes algo que te gusta, cuando tú ves algo que te gusta, o cuando tienes relaciones sexuales, si son placenteras, se empieza exactamente el centro de la recompensa, dice, chido, perfecto. Y si lo ves así, finalmente está muy relacionado el movimiento con la recompensa. Porque si tú encuentras que no sé, que tu cerveza está en la cocina y tú estás en el cuarto, dices, híjole, tengo ganas de una cheve, quieres la recompensa. Te mueves para conseguirla. Exactamente. Entonces, todo está muy bien diseñado en la cabecita. Claro, es perfecto. Bueno, con la expansión de la neurología como una especialidad médica durante las últimas 2 décadas del siglo XIX, más y más clínicos fueron encontrando pacientes con la enfermedad de Huntington, principalmente psiquiatras, y entonces en algún momento se le empezó a llamar demencia coreica, aunque al final se quedó con el nombre primero de Corea de Huntington hasta 1960, aunque a mí todavía me la enseñaron con ese nombre. Pero como se dieron cuenta de que era más complejo que nada más un movimiento anormal, pues ya lo englobaron como en enfermedad de Huntington. Curiosamente, para 1872 ya habían pasado 7 años desde la publicación de los estudios de Gregor Mendel sobre la herencia. Ahora, fun fact acerca de esta situación de Mendel, no lo pelaron. O sea, Mendel publica lo de los chícharos y descubre las leyes de la herencia y es como, está bien, ¿no? O sea, tenga su like, buen hombre. Qué padre que tus chicharitos salen de colores y con flores y bla, bla, bla. Pero pues, oye, hace 6 años Darwin nos dijo cómo funciona toda la puta biología. Entonces, pues como que es muy cagado porque justamente si le hubieran Sí, ya te vimos. Si le hubieran puesto atención a Mendel, hubieran completado lo que le faltaba a la teoría de la evolución. Pero bueno, el asunto es que la comunidad científica ignoró los estudios de Mendel hasta que en 1900 Hugo de Vries, un biólogo holandés, publicó un trabajo sobre los mecanismos de la herencia que él no sabía del trabajo de Mendel, pero llegó casi a las mismas conclusiones. Y entonces publica una primera versión del trabajo y alguien le manda así como la clásica carta al editor, así como que, oye, maestro, tú no descubriste esto, o sea, este cuate, el monjecito ya lo había hecho. Y entonces De Vries, así como muy a regañadientes, publicó una corrección de su trabajo, así diciendo, ay, sí, este güey lo dijo primero, pero así como que no queriendo. Entonces, pues, bueno. Entonces, estúpido cartero, me acusó. Entonces, aquí ya se va a empezar a poner heavy el asunto. O sea, ya hablamos de brujas, ahora vamos a hablar de gente horrible. Bueno. Toda la Inquisición, los encargados de la Inquisición eran gente horrible. No, o sea, pero me refiero a que, o sea, las brujas son chidas, o sea, es malo que las quemen, pero ahora sí vamos a hablar de gente muy horrible. Okay. Bueno. I'm ready. A partir del redescubrimiento de las leyes de la herencia y de la teoría de la evolución de Charles Darwin,
comenzó a ganar terreno, un concepto que se llama darwinismo social, que no sé si lo has oído alguna vez. Kind of, me suena por ahí en algún lugar de mi cabeza. El darwinismo social fue impulsado precisamente por Francis Galton, que era primo de Darwin, y sostenía que el principio de que el avance de la sociedad humana también debía de estar basada en la supervivencia del más apto. El problema es que si tú lo ves en un libro de biología, aptitud significa el éxito en tener descendencia. Fin. O sea, Pedrito, mi amigo, que ya tiene hijos, biológicamente ya es más apto que yo. Claro. Bien. Porque sus genes ya se transmitieron. Ya trascendieron. El asunto es que en el darwinismo social la aptitud dependía mucho de a quién le preguntaras, porque había quien te decía, es que los más aptos son los ricos. Claro, poder adquisitivo. Ajá. Pero había quien te decía, no, es que los más aptos son los que son más puros de raza. Obviamente refiriéndonos, a la gente blanca. Sí, claro. De hecho, en México, Porfirio Díaz tenía su grupito de científicos, entre comillas, y dentro de las muchas cosas que dijeron, decían que Díaz, por ser mestizo, ya era mejor. Y entonces que por eso convenía que dejaran migrar a los europeos a México. Ay, Diosito. Ahora, contrario a lo que podamos imaginarnos, porque pues uno escucha esta clase de cosas y dice, sí, el del bigote chistoso. Y no. Los conceptos de pureza de raza primero ganaron tracción en Estados Unidos antes de hacerse famosos en Alemania. En 1887, el mismo Francis Galton creó un término que se llama eugenesia, que viene del griego o que significa bien nacer, y se define como un medio para mejorar la sociedad al dar a las mejores razas o linajes una mejor oportunidad de prevalecer. Así. Ok. Entonces, en nombre de fomentar la aptitud, entre comillas, y eliminar a los llamados no aptos, otra vez entre comillas, una categoría vaga que incluía a los débiles mentales, entre comillas otra vez, que en inglés les decían los feeble-minded, las minorías raciales y étnicas y las personas con discapacidades o enfermedades que se creía que eran hereditarias, o sea, no estaba demostrado. Entonces, a partir de esto, las sociedades eugenésicas de todo el mundo apoyaron políticas muy diferentes. Si nos vamos a un extremo, pues está el genocidio de la Alemania nazi, las esterilizaciones obligatorias en Estados Unidos, en Suecia y en Japón. Y en Francia, Brasil y México se crearon lo que llamaban las clínicas prenatales, que esas, yo siento que en concepto no está mal. Las clínicas prenatales eran como consultorio o algo así, en los que entrenabas a los papás para que criaran bien a los niños, o sea, como para darles como clasecitas, ¿no? Como escuela para padres, ¿haz de cuenta? Es como que no, pues tu hijo tiene que ser una persona de bien y bla, bla, entonces eso como que no estaba tan mal. Seguramente lo ejecutaron de manera horrible. No es malo. Entonces pues probablemente, no sé, o sea, a lo mejor han de haber dicho algo así como, no sé, échale talco en la cara a tu hijo para que sea más blanco, o alguna cosa así de horrenda. Échale de cabeza y pégale en la planta de los pies para que se le salga la mollera. Para que se le desponche la mollera. Bueno, para los 1900, el movimiento eugenésico había volteado la mirada a la Corea de Huntington, ya que era una condición hereditaria, crónica y debilitante. Muchos eugenesistas abogaban por registrar y esterilizar a los pacientes con Corea de Huntington. ¿Qué? Para 1911, en Estados Unidos, existía ya una oficina de registro y eugenesia que era dependiente del laboratorio de Cold Spring Harbor de Nueva York, donde el líder era Charles Davenport. ¿Te acuerdas que Charles Davenport fue el que mandó a hacer la genealogía para rastrear el origen de la enfermedad de Huntington en Estados Unidos? ¿Se adivina para qué la quería? Primero, la usó para publicar un artículo llamado La Corea de Huntington en relación a la herencia y la eugenesia. Y lo mejor es el nombre de la revista. Era el American Journal of Insanity. No. Estoy súper ofendida. Ajá, sí.
Davenport y Munsey esparcieron la ideología eugenésica en ese artículo hasta el punto de sugerir la esterilización como método preventivo para la enfermedad. Segundo, se utilizó para esparcir mentiras sobre la enfermedad. Una de las muchas falacias que se generaron durante este tiempo se incluyó el mito de que las personas con enfermedad de Huntington eran especialmente prolíficos, dando a entender que podían tener una cantidad mayor de hijos que la población general. Ah, cabrón, eran conejos también. Ajá, y que así esparcían la enfermedad. Ese mito se reforzó porque se publicó en la revista Science. Así en esas. Algo que me encanta de hacer estas investigaciones es que, y justo vi un video en YouTube hace poco de eso, muchos de los grandes fraudes o mentiras de la ciencia se han publicado en revistas muy respetadas. O sea, por ejemplo, The Lancet, que máximo respeto a The Lancet, pero ha publicado una cantidad de cosas impresionantes. Entonces, pero es el asunto cuando tu revista tiene tanto tiempo de existir. O sea, finalmente, y es algo que a lo que voy a llegar aquí al final, finalmente, no, y la ciencia, quieras que no, también se influencia de lo que está pasando en ese momento. Entonces, bueno, este mito se mantuvo fresco en años tan recientes como 1984, cuando McDonald Critchley, un eminente neurólogo inglés, escribió en la revista Psychological Medicine que las personas con enfermedad de Huntington tenían un comportamiento reprobable que incluía matrimonios interraciales, ilegitimidad e incesto. Eso es una cita. Era de Monterrey. Sí, aparentemente te volvió. Saludos, Monterrey. Citó los altos costos de cada persona con enfermedad de Huntington y lamentó que la enfermedad de Huntington no fuera una enfermedad de notificación obligatoria. Como para que se den una idea de a qué se refería, hoy en día enfermedades de notificación obligatoria son, por ejemplo, la sífilis o la tuberculosis. O sea, así en ese concepto la tenía. Ok. Cabe aclarar que McDonald Critchley ya era un señor viejito en ese entonces, en el 84, pero siempre fue defensor de la eugenesia y en 1934 afirmó que todos los miembros de las familias afectadas por la enfermedad de Huntington eran, y cito otra vez, propensos a llevar las marcas de una mancha enormemente psicopática. Y la historia de debilidad mental, locura, suicidio, criminalidad, alcoholismo y adicción a las drogas se desarrolla entre ellos una y otra vez. Ajá. Le faltó agregar. Sí, o sea, casi dijo que ¡mátenlos! ¡Acábenlos! ¡Quémenlos! Bueno, con el árbol genealógico que Davenport y Munsey rastrearon hasta Suffolk, Inglaterra, también emitieron opiniones acerca del control migratorio de Estados Unidos, porque no eres de América si no hablas de la migración. Davenport dijo que si las leyes migratorias hubieran sido más rígidas y hubiesen requerido la búsqueda intencionada de causas de muerte sospechosas entre los migrantes, se habría impedido la llegada de la enfermedad de Huntington a Estados Unidos. Esto es falso completamente porque estudios más recientes demostraron que la enfermedad de Huntington se encuentra en todos los grupos de diferente origen étnico examinados y que seguramente ya existían casos de la enfermedad antes de que los individuos ingleses en cuestión migraran a Nueva Inglaterra. Y sí, por ejemplo, aquí en México hay muchísimos casos de enfermedad de Huntington. Incluso hay una asociación que, si mal no recuerdo, está en Puebla. Bueno, Davenport era en realidad un impulsor de la restricción migratoria y el confinamiento en instituciones mentales de los enfermos, más que de la esterilización, pero su posición sobre la enfermedad de Huntington era muy clara. Otra vez voy a citar a esta persona horrenda. Ay, Dios. Sería el trabajo de un filántropo visionario el esterilizar a todos aquellos en que la corea crónica se ha desarrollado y asegurar que sus vástagos no se reproduzcan. Porque sí, en inglés usa una palabra muy similar a vástagos. Continúa. Si el Estado sabe quiénes son sus coreicos y sabe que la mitad de sus hijos tendrán la enfermedad y no hace lo que es obvio para prevenir la propagación de esta terrible enfermedad hereditaria, ese Estado es impotente, estúpido, ciego e invita al desastre. Malaventurada es la nación cuando el Estado no cumple con su deber. Ya sé, yo ¿De también. qué infierno sacaron a este hombre? No sé.
pero me encantó esa parte de impotente y Claro. estúpido. Es como, Si no hacen mi voluntad y no piensan lo que yo son estúpidos. Sí, te digo que era como muy poético del final del siglo XIX y el principio del XX. Sí. Bueno, del otro lado del charco, nuestra revista médica inglesa favorita, The Lancet, sugirió que los 3 hombres, los Knapp y Jeffrey Ferris, sí habían llevado la enfermedad al nuevo continente y que Gran Bretaña, cito, debía congratularse por su pérdida, ya que la llegada de estos hombres a Nueva Inglaterra fue el inicio de una tragedia americana. Y en ese sentido sí lo fue. Muchas personas en Estados Unidos fueron sometidas a esterilizaciones sin su consentimiento, principalmente aquellas con discapacidad intelectual o los grupos que se consideraban con tendencias criminales. Dentro de este grupo se encontraban los pacientes con enfermedad de Huntington. Charles Davenport siguió empujando su agenda eugenesista durante 20 años y si tú creías que Charles Davenport era la persona más horrible del mundo hasta ahorita, vamos a ponerle la cerecita al pastel, porque Davenport participó y apoyó activamente las políticas eugenésicas del Tercer Reich. No. Estas mismas políticas que Davenport ayudó a formar condujeron aproximadamente a 400,000 esterilizaciones obligatorias durante el periodo del Tercer Reich, de las cuales, según se ha estimado, aproximadamente 3,500 se realizaron en pacientes con enfermedad de Huntington. Ahora, hablando del Tercer Reich, cuando el control poblacional se dirigió al asesinato sistemático, es decir, cuando ya dejaron de esterilizarlos y ya dejaron de encerrarlos en instituciones y fue como que, bueno, vamos a matarlos mejor, Más ¿no? fácil. Sí, ¿no? Sí, claro. ¿Para qué? Sí, claro. Resulta que la enfermedad de Huntington se encontraba en la lista de condiciones para las cuales estaba indicada la muerte. O sea, tenían una lista de razones por las que tenías que matar a alguien y dentro de ellas estaba la enfermedad de Huntington. ¿Tienes Huntington? Muérete. Ajá. Aparentemente, solamente tenemos una cifra estimada de 1941, en donde hubo 100 asesinatos de pacientes con Huntington. Nada más en el 41. Entonces, no sabemos realmente cuántos fueron más. Los condenados eran designados por un panel constituido. Este también está súper padre. Resulta que para designar si te iban a condenar en esas tipo de situaciones, hacían como una audiencia, como un panel. Y entonces en el panel estaba un abogado, un militar que era un oficial médico y un doctor especializado en higiene racial. ¿Qué? No, eso es ficción, tiene que ser ficción, no puede haber existido en el mundo real. Sí, sí existió. Ahora, uno de estos médicos, Friedrich Panse, fue un miembro del partido nazi y participante de la elaboración de las leyes de higiene racial, pero fue uno de los más distinguidos estudiosos de la enfermedad de Huntington. Sin embargo, también ayudó a condenar a muchos individuos porque él era parte de estas cortes que se llamaban las Cortes de Salud Genética. Su trabajo de 1942, The Earth Korea, sigue siendo uno de los más citados en la literatura genética. Y para agregar al insulto a la herida, Panse fue absuelto de los cargos criminales y eventualmente se convirtió en presidente de la Sociedad Alemana de Neurología y Psiquiatría después de la guerra cuando se separó Alemania. Me estás contando una película con un pésimo guión. No, eso sí pasó. Ay, Dios. Panse llevaba un registro, eran unas tarjetitas, donde recolectó la información de familias enteras de pacientes con enfermedad de Huntington y otros trastornos genéticos que fueron conservadas en Alemania del Este y luego se reubicaron después de que cayó el muro de Berlín. Actualmente hay una moratoria legal sobre su uso hasta que el debate ético del mismo se haya resuelto. Tengo que interrumpirte ahí 2 minutos. Voy a hacer una pregunta tonta, pero seguramente no soy la única que tiene duda. ¿Cómo esterilizas a alguien sin su consentimiento? Pues lo duermes. O sea, me imagino que esa es como la respuesta más... Sí, más o sea, obvia. los mandaban a los campos de concentración y ya, o sea, los iban pasando uno por uno para su revisión médica y en la revisión médica los anestesiaban. Pues antes, como los anestesiaban con gases, con éter o lo que ustedes quieran, se quedaban dormidos, los cirugiaban y va para afuera. Y si se me moría en la cirugía, pues... Entonces, sí. Ya.
Es que, bueno, creo que me voy a ir y me voy a despegar muchísimo del tema, pero, por ejemplo, hay algo que he escuchado mucho, por ejemplo, de los agresores, sobre todo en Estados Unidos, los agresores sexuales, y hacen una castración química. Ajá, bueno, ya no se hace, pero sí. Sí se hacía antes. De hecho, Alan Turing, el que ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial, lo sometieron a eso. Lo que hace la castración química es que se utiliza un medicamento que bloquea una hormona que produce el hipotálamo, que es una parte del cerebro, que estimula a las gónadas. Entonces, al quedarte sin estímulo desde acá arriba, ahora sí que esto es una cadenita. O sea, si desde el cerebro no se manda la señal, el testículo no produce testosterona. Y entonces, la idea aquí es que si ya no produces testosterona y se atrofian los testículos, dejas de ser agresivo, entre comillas. El asunto es que esto es una situación como muy de... Es una simplificación muy burda, más que nada porque los hombres que utilizan esteroides anabólicos, que finalmente son análogos de la testosterona, sí se vuelven más agresivos. Pero es el efecto del exceso de testosterona. O sea, si tu testosterona en niveles basales, técnicamente no te debe de volver a alguien agresivo. Uh-huh. El asunto también pues tiene que ver con qué tan sensible eres a la testosterona y la educación que te dieron, porque pues si te educaron de que todo se resuelve a chingadazos, pues puedes no producir gran cantidad de testosterona. Y resolver todo a chingadazos. Ajá. Entonces, finalmente, pues son muchos factores, ¿no? Okay. Pero sí, o sea, antes, igual quizá ahora todavía existan algunas situaciones así, en que como que se te hace más fácil irte por lo biológico y decir, no, pues esto se arregla así, como situaciones como muy simplistas. Pero yo creo que justo últimamente y sobre todo en la ciencia médica, lo que nos hemos estado dando cuenta es que todas las condiciones son súper complejas. Entonces, digo, por algo le cambiamos el corea por enfermedad, porque nos dimos cuenta de que pues no nada más son los movimientos anormales, son pacientes que tienden a deprimirse, son pacientes que sí tienden más al suicidio, pero porque se deprimen, son pacientes que desarrollan deterioro cognitivo similar al del Alzheimer, o sea, es una enfermedad muy, muy complicada, muy compleja. Entonces, pues igual, o sea, y justamente cuando la genética como que empezó a ganar momento, como que a todo le querían encontrar la causa en los genes, ¿no? Y cuando se secuenció el genoma humano, era así como que ya tenemos aquí la respuesta. Y la verdad es que yo creo que al contrario, o sea, conforme más hemos descubierto cosas del genoma, más preguntas han salido, o sea, más como que, oye, es que ya tengo aquí el instructivo, ¿por qué no puedo comprender esto? Es como, pues sí, pues tienes el instructivo, pero a lo mejor el instructivo no dice qué herramientas necesitas, o el instructivo... ¿Cuántas variantes puede haber? Ajá, es como esos instructivos de IKEA que ya ves que dicen que siempre te sobran piezas. Entonces, o sea, pues sí, o sea, es como muy, es complicado, es complicado. Entonces, sí, o sea, sí se llegó a usar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, Alan Turing le hicieron la castración química no por ser una persona violenta o un criminal sexual. Le hicieron la castración química porque era gay. Y pues como en ese entonces se consideraba que ser gay era una aberración y era una enfermedad, pues lo trataron, entre comillas. O sea, la verdad es que no sé si es... bueno, lo voy a decir en las recomendaciones. Pero justamente me acabo de echar una miniserie de Spotify que se llama Caso 63. Que es de ficción, o sea, es de un viaje en el tiempo. Pero hay una parte donde una de las protagonistas es una psiquiatra y el otro es el paciente. Y justamente hay una parte donde el paciente como que le echa en cara a la psiquiatra todos los errores de la psiquiatría. Así como que, oye, y las lobotomías y las bla, bla, bla.
y las esterilizaciones forzadas y Entonces, yo creo que sí, o sea, en el caso de las ciencias de la mente, sí se ha abusado mucho, por así decirlo, de la ciencia. O sea, la frenología. Justamente. La frenología. El otro día estaba viendo otra vez la de Django Unchained. Y ya ves que hay una escena donde Leonardo DiCaprio le explica al doctor y a Django lo de los huecos en el cráneo. Sí. Y que según dónde estén los huecos es que vas a ser un genio o vas a ser servil. Sí. Entonces que los negros siempre tienen los huecos para ser serviles. Para ser serviles. Y entonces, o sea, dices, madre, o sea, se ha utilizado porque es algo que voy también a mencionar más adelante, se ha utilizado la ciencia como para impulsar esta agenda o esta percepción de que hay seres humanos inferiores, ¿sí? Entonces, pues, sí, o sea, es muy complicado. Creo que ya hasta nos desviamos de tu pregunta, pero bueno. Breviario cultural, ok. Volvamos al punto. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y se revelan los horrores del régimen nazi, la genética fue una ciencia que se mantuvo en tela de juicio, lo cual se me hace un poco injusto porque honestamente los alemanes no fueron los primeros. Pero bueno, fueron los que lo hicieron más mal. Pero bueno, el asunto aquí es que aún no nos habíamos liberado de las ideas eugenistas. El reconocido genetista James B. Neal argumentó en el primer número de The American Journal of Human Genetics, que es una revista que todavía circula, que, cito, incluso el más indeciso respecto a la eugenesia negativa probablemente estaría de acuerdo en la conveniencia de la detección y exclusión de tales inmigrantes sobre la misma base que el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos ahora excluye a los infectados con ciertas enfermedades contagiosas. Volvemos a lo mismo. O sea, ya habían acabado 2 guerras mundiales, ya había pasado lo de que despiojaran a los mexicanos en la frontera y seguían con sus estupideces. Bueno, de acuerdo a la historiadora Alice Wexler, que quiero mencionar que Alice Wexler es una chingona. Yo creo que de todo lo que leí de la enfermedad de Huntington en cuanto a historia, el 80% ella está involucrada. O sea, ella está súper metida en desmitificar la enfermedad de Huntington, en que se conozca la historia de la enfermedad. O sea, es una persona, o sea, se ve que es impresionante el trabajo que ella hace. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ella, porque toda su familia está metida en esto. Entonces, Alice Wexler dice que, cito, estos argumentos solo ayudaron a legitimar la idea de que había personas que eran indeseables como ciudadanos. Reforzaron los estereotipos de las personas con discapacidades como agresivas, violentas, criminales y peligrosas, al tiempo que aumentaron los estigmas asociados con el alcoholismo, las enfermedades mentales y el deterioro cognitivo. Pero bueno, una vez terminada esta horrible parte de este episodio, les va a alegrar saber que hay justicia histórica, claro que sí, para que no se vaya usted con un horrendo sabor de boca. La justicia empieza en 1969, es admitido al Hospital de Veteranos de Albany, Nueva York, un paciente identificado como el paciente L, un hombre de 77 años con diagnóstico de enfermedad de Huntington. Cuando el doctor Thomas Gilmore contactó a la trabajadora social Mary Hans para obtener la historia familiar del paciente y determinar si había otros pacientes registrados en la familia con la misma enfermedad, encontraron un árbol genealógico que se extendía al menos 350 años. El paciente L parecía ser un descendiente de los Knapp y quizá también de Phoebe Hedges, nuestros protagonistas del inicio. Sin embargo, Hans y Gilmore comenzaron a revisar la genealogía del artículo de Davenport Munsey y otro similar del psiquiatra Percy R. Bessey, y se dieron cuenta de que gran parte del árbol genealógico contenía múltiples errores y conjeturas. La genealogía fue fabricada para apoyar la agenda eugenesista de la oficina de Davenport. Nuestra antes mencionada heroína, Alice Wexler, también encontró que Eleanor Knapp en realidad nunca fue acusada de brujería y que los malos comportamientos que refería Percy Bessey en su artículo sobre los supuestos primeros casos de enfermedad de Huntington
En realidad habían sido infracciones menores como ebriedad en público, profanidad, que era decir groserías, e incluso la protesta política. O sea, cualquier borrachera de viernes antes de la pandemia, ¿no? Curiosamente, Wexler también menciona en una editorial publicada en The Lancet que muchas familias se decepcionan cuando se enteran que la historia de brujería es falsa, porque pierden una metáfora para explicar sus sentimientos de aislamiento e incomprensión. Durante la época de los años 60 y 70, en que la ideología de la eugenesia fue rechazada y comenzaron los movimientos de los derechos civiles, las leyes de esterilización obligatoria fueron derogadas. El feminismo ayudó a convertir la decisión reproductiva en un tema privado, contrario a la visión eugenista de que era el Estado quien debía decidir quién podía reproducirse o no. Y el mayor acceso a la educación sexual y a métodos de planificación familiar ayudó en este rubro. Los activistas por los derechos de las personas con discapacidad demostraron que los servicios sociales adecuados pueden contribuir en gran medida a la independencia y el bienestar de quienes padecen enfermedades incapacitantes. En estos años fue que comenzaron a crearse las primeras asociaciones de pacientes con enfermedad de Huntington. Algunos activistas reconocidos fueron Marjorie Guthrie, esposa del cantante de folk Woody Guthrie, quien inspiró a artistas tan distintos como Bob Dylan, The Clash y Anti-Flag. Estos últimos, cariñosamente, compusieron una canción en su honor que se llama This Machine Kills Fascists. Y Woody Guthrie, ¿has visto la película de The Departed, Los Infiltrados? Uh-huh. Ya ves que en toda la película suena una canción de tan, 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 tan. Sí. Bueno, la letra de esa canción la escribió Woody Guthrie. Oh. El grupo que la toca se llama The Dropkick Murphys. Pero bueno, la canción es de Woody Guthrie. Y otra familia de activistas fueron Milton y Nancy Wexler, padre y hermana de nuestra historiadora Alice Wexler. La razón por la que toda esa familia está metida con la enfermedad es que la mamá de ellas tenía enfermedad de Huntington. That makes sense. Entonces, o sea, es súper padre porque Nancy Wexler, que es la hermana chica, Alice es la mayor y es la que es historiadora. Milton fundó una fundación, que era el esposo, y Nancy se dedicó a la investigación clínica sobre la enfermedad. O sea, como que cubrieron todo. Sí, todos los campos, claro. Sí, o sea, la verdad es que son una familia muy, muy admirable. En 1972 se organizó en Columbus, Ohio, muy cerca de donde tenía su práctica George Huntington, el simposio por el centenario de la enfermedad de Huntington, donde unos 136 investigadores y algunos miembros de las familias Huntington de todo el mundo se reunieron para desarrollar nuevas direcciones para la investigación. Durante esta reunión, el médico venezolano Américo Negrete reportó a un grupo de pacientes localizados cerca del lago de Maracaibo, en las comunidades de San Luis, Laguneta y Barranquitas, no confundir con Barranquilla, cuna de Shakira. Y resulta que estas comunidades que están cerca del lago Maracaibo, hay como 18,000 personas que pertenecen a 10 generaciones de pacientes con enfermedad de Huntington. Por una situación de un cuate que migró y se estableció ahí, hay muchísima enfermedad de Huntington en esa parte de Venezuela. Entonces, estos pacientes de Venezuela fueron súper importantes para descubrir el gen responsable de la enfermedad de Huntington. Y adivina quién lo descubrió. Sí. Nancy Wexler. No. O sea, cuando empecé a leer dije, madres, o sea, neta. Es increíble. Ajá. Resulta que el grupo de investigación de Nancy Wexler fue capaz de localizar el cromosoma donde se encontraba el gen responsable de la enfermedad en 1983 y para 1986 desarrollaron la primera prueba basada en DNA para el diagnóstico de enfermedad de Huntington. Entonces, ya para ese entonces ya podía saber si la tenías o no. Después de lograr esto, se creó el Grupo Colaborativo de Investigación para la Enfermedad de Huntington, otra vez bajo el mando de Nancy Wexler, quien, después de 10 años de trabajo, lograron descubrir el mecanismo genético exacto detrás de la enfermedad. La noticia fue tan grande que se reportó en el New York Times. Entonces, el gen que se altera en la enfermedad de Huntington se encuentra en uno de los extremos del cromosoma 4, que es el cuarto más grande, por eso es el 4.
Y cuando se encontró que existía una región diferente en este cromosoma entre las personas con la enfermedad y sin la enfermedad, a esta zona del cromosoma se le reconoció como el IT15 o el Interesting Transcript número 15. Eventualmente, esta región IT15 se identificó inequívocamente como un gen que producía una proteína, y a este gen y a su proteína se les dio el nombre de huntingtina. Hasta el día de hoy sabemos mucho y al mismo tiempo no sabemos nada. Por ejemplo, sabemos que la huntingtina participa en muchas funciones celulares en todos los tejidos, pero no sabemos qué hace y por qué lo hace, y por qué, si todos los tejidos expresan la huntingtina, solo el sistema nervioso se afecta cuando se descompone. Otra cosa muy importante que sabemos es el cambio que ocurre en el gen de la huntingtina en los pacientes de la enfermedad. El gen se expande, es decir, se hace más grande. Y entonces al expandirse el gen, la proteína también se hace más grande, y cuando la proteína se hace más grande se vuelve tóxica, sobre todo para las neuronas. ¿Cómo supimos esto? Pues gracias a uno de los grandes héroes de la neurología, el ratón de laboratorio. Que el ratón de laboratorio tiene, no sé si has visto que hay un monumento a los ratones de laboratorio. Está súper bonito, es un ratoncito que trae, es de cuenta que es como Splinter pero más cute, con sus lentes, y trae así como una batita y un bastoncito. Ahí les pongo las fotos en el Instagram. Y ese monumento está en Rusia, en Novosibirsk, en Rusia, en el Instituto de Citología y Genética de la Academia Rusa de las Ciencias. ¡Qué bello! Está súper padre. Honor a quien honor merece. Exactamente. Durante los años 90 fue claro que la acumulación de huntingtina tóxica producía la muerte de las neuronas en los núcleos basales del cerebro, y en el año 2000 el grupo de estudio de Ai Yamamoto de la Universidad de Columbia en Nueva York logró crear un modelo murino, es decir, un modelo en ratón, de la enfermedad, y también lograron bloquear la expresión del gen de huntingtina anormal en los ratones. Esto estuvo muy muy cabrón, porque cuando evitan que se exprese el gen anormal, el ratón solito iba lavando, por así decirlo, la huntingtina anormal y empezaba a recuperar las funciones. Pero, como casi siempre, las cosas en el ser humano son más complejas que en el ratón, y hasta la fecha no hemos encontrado un fármaco efectivo que detenga o revierta los efectos de la enfermedad. En lo que se ha avanzado es en la creación de medicamentos que reducen los movimientos anormales y que ayudan a mejorar los síntomas psiquiátricos. La terapia psicológica y la creación de redes de apoyo han ayudado a mejorar la calidad de vida, tanto para los pacientes como para los familiares y los cuidadores. No obstante, los grupos científicos no quitan el dedo del renglón en la búsqueda de una cura. Y por ejemplo, en junio del 2019, un estudio publicado en el New England Journal of Medicine demostró que la reducción de los niveles de huntingtina mutante en pacientes sometidos a un tratamiento experimental. O sea, ya estamos acercándonos. Finalmente los voy a dejar con un par de reflexiones. Primero de la doctora Samantha Loy de la Universidad de Melbourne, que dice: las personas con patrones de comportamiento divergentes o aquellas que no necesariamente se conforman han sido etiquetadas como psiquiátricamente enfermas y posteriormente experimentaron discriminación por parte de la comunidad. La historia de la enfermedad de Huntington demuestra las influencias del pensamiento de la época, como señalar a las mujeres que se portaron mal y etiquetarlas como brujas en el siglo XVII. Luego, la discriminación hacia aquellas con enfermedades extrañas y desconocidas, como la enfermedad de Huntington, y presionar para liberar a la sociedad de este problema. La historia de la enfermedad de Huntington sirve para recordarnos que la profesión médica puede ser tan culpable de promover el estigma y la discriminación como la sociedad en la que habita. Por su parte, Alice Wexler escribió, cito: enfrentar los orígenes eugenésicos y los legados psicológicos y sociales dañinos de estas narrativas no puede deshacer el pasado, pero creo que puede ayudarnos a cambiar las condiciones que perpetúan el estigma y la vergüenza en el presente. Y bueno, esta fue la historia hasta ahora de la enfermedad de Huntington. Es una historia que nos muestra que los prejuicios surgen de la ignorancia, pero también pueden surgir de la gente que se dedica a la ciencia cuando pierde lo más importante, que es la objetividad. Y es todo.
Sí, ya sé. La verdad es que, digo, ya sé que llevo 3 episodios, pero este fue, creo que el que más he disfrutado de investigar. Em, y fue muy curioso cómo me di cuenta de que, porque luego pues uno no se fija en los autores, mal hecho, pero se me hizo muy padre cómo, o sea, y son diversas revistas en las que está publicado. Y Alice Wexler no quita el dedo del renglón. O sea, para ella lo más importante es eh, seguir recordando que hubo errores. O sea, que ahora sí que la ciencia ha ido avanzando y el hecho de que la ciencia avance tiene mucho que ver con que pues la cagó. Entonces, creo que ahorita seguramente todavía existe cierto estigma por parte de las familias. Eh, Probablemente quiero pensar que ya es una situación como más personal, o sea, ya es como más eh, de que pues te saca de onda que tu cuerpo está haciendo algo que tú no controlas. Sí. Pero quiero pensar que ya no es así como decir, no, pues es que no quiero decir que lo tengo porque me van a tratar mal, porque me van a decir algo, porque bla, 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 ¿no? O sea, yo conocí a muchos pacientes con la enfermedad, en diversos estados de la enfermedad, pacientes que iban empezando, pacientes que iban ya más avanzados. Y la verdad es que es algo que también a ellos, eh, creo que parte de la depresión, además de ser parte de la enfermedad, es el hecho de que, o sea, que estás viendo cómo estás perdiendo el control de tu cuerpo. Sí. Entonces, creo que es muy importante el visibilizar. Creo que en estos últimos años, algo que ha sido como muy, muy, o esa palabra que ha estado en muchos lados, es como visibilizar, ¿no? O sea, es como, hay que saber que esto existe. Claro. Y creo que Alice Wexler hace un trabajo impresionante con ese sentido. De hecho, escribió un libro que de hecho lo empezó como basado en su experiencia de cuando se enteraron que su mamá tenía Huntington. Y justamente el libro se llama La mujer que caminó hacia el mar. Y entonces en el libro explora, digo al menos lo que leí en la sinopsis y en la revisión, explora como estos mitos, la historia de Phoebe Hedges, cómo Davenport hizo todo el cagadero que hizo, Claro. bla, bla, bla. Ahí les voy a dejar también el link del libro. Entonces, pues la verdad es que es una cosa, eh, es una historia muy impresionante. Y, y bueno, pues digo, es una de las razones por las que entienden que estoy enamorado del cerebro. Y digo, no es mi intención trivializar la enfermedad de Huntington, pero digo, también si quieren como tener una idea más o menos de que están hablando, y seguramente tú lo recuerdas, para quienes vieron Doctor House, 13 tiene Huntington. Sí, sí, y de hecho, eso lo voy a dejar para el principio del siguiente episodio, pero Alice Wexler también tiene un artículo donde hace una lista de todas los retratos de la enfermedad de Huntington en libros, en películas, en la tele, y menciona a 13. Y de hecho ella dice que 13 es de los personajes mejor construidos de enfermedad de Huntington, porque al final sí lo tiene. Digo, les diría que spoiler alert, pero pues, también, o sea, ya hace casi 10 años que se acabó esa serie. Ya si no la vieron es culpa de ustedes. Si no la han visto, díganme debajo de qué piedra dicen que viven. Creo que está en Prime, ¿no? Ajá, está en Prime. Amazon Prime patrocina. Estaba en Netflix, pero creo que ya la quitaron. Sí, la movieron a Prime, ¿no? Está en Prime, así que sí, Netflix patrocina el segundo mensaje. Sí, y Amazon Prime, todos patrocinan. Bueno, les voy a chismear que el episodio pasado, si no lo escucharon, ahí denle una oída. El episodio pasado, Citlali recomendó la serie de Queen's Gambit, donde sale la gran Anya Taylor-Joy. Y así como a los 3 minutos que recomendó la serie, me mandó una foto que ya había comprado el libro.
No compré el libro, me lo regaló mi novio. Ah, bueno, lo regaló mi cuñado. ¿Ya lo empezaste? No, ¿Todavía no? tiempo Ok. porque tengo mucho trabajo, pero Ya sí, está ahí. me pica las manos el libro. Ok, muy bien. Pero ya, o sea, ya con ver la portada me puse a investigar. Ujú. Sí, entonces ya sabemos que tienen las cápsulas, pero no les vamos a decir todavía. No, es un secreto. Hasta que nos pongan un comentario en Instagram. Este... Entonces, como todavía no nos puedes recomendar el libro, ¿qué otra recomendación tienes para esta semana? Les tengo una recomendación muy buena justamente hablando de este tema de las brujas y precisamente mencionan lo de la danza de San Antonio. Uh-huh. Hacen hincapié ahí súper bien de esto y van a ver otra cara de las brujas y de por qué no es... de cómo era visto en ese entonces, cómo era cómo la Inquisición las hacía ver y hacían que o eras bruja, ¿no? Entonces, la recomendación para el día de hoy es Aquelarre, está en Netflix, es una película de 2020 de Pablo Agüero, es argentina, si no me equivoco, está hablada en español y en euskera, que es una de las lenguas de los Países Vascos. Entonces está, de verdad, armada una película increíble. Tiene, de verdad que ahí tú puedes ver ejemplificado y personificado el feminismo en a todo lo que da y de por qué las brujas eran llamadas brujas. O sea, no les voy a platicar mucho porque se las voy a spoiler. De verdad está muy buena, está muy bien construida. Y el hecho de que esté, por ejemplo, hablada en español, por ejemplo, hay muchas personas a las que les distraen mucho los subtítulos. Entonces, el hecho de que esté hablada en español te permite observar muchos detalles y darte cuenta de muchas cosas. Entonces, hay ahí un tema con el final. Los que la puedan ver, los que tengan chance de verla en Instagram y también tú si la ves ahí, comenten en el Instagram de Mike qué creen que pasó en el final. O sea, yo ya tengo una teoría que tal vez les platicaré en alguna otra ocasión que Mike me invite. Pues yo tengo una teoría que creo yo que está bastante bien fundamentada, pero creo que es una buena película. Está cortita, dura como 1 hora y poquito, está chiquita. Y además, todo lo que es auditivo en esa película es hermoso. Okay. O sea, es hermoso, de verdad. Tiene muy buena edición. Súper recomendable. Diseño de sonido. O sea, es una cosa que se va a poner Evangelion. O sea, 20 años después todavía vamos a seguir diciendo qué pasó en el al final de sí, Aquelarre. Señor, sí. Ok, muy bien. Muy bien. La voy a ver. No vi que saliera, o bueno, no me ha salido en mis recomendaciones de Netflix, pero la verdad es que ya casi no me meto. Sí, porque tenemos que discutir el final, porque tú me tienes que decir qué crees que pasa al final. Ok, muy bien. Bueno, entonces nos vamos a poner conspiranoicos. Bueno, mi recomendación es, justamente hoy me encontré un podcast que se llama, ya lo sabías, una cosa así. En realidad no es como como tal como una producción original, sino más bien es alguien que agarra el audio de documentales y lo sube a Spotify. Y son como de varias cosas. Y hay un episodio de Chernobyl. Y lo que les quiero, si quieren lanzarse a escucharlo, está muy chido, pero lo que yo les quiero recomendar es la serie de HBO. La serie de Chernobyl de HBO es una chulada. Y honestamente, hoy que me puse a escuchar eso, puedo decir que mi miedo más grande es que haya un pinche accidente nuclear. Porque, y justo lo dice en el podcast, porque son entrevistas con la gente que son sobrevivientes, y dicen, es que la radiación no se ve, no se siente, no sabe, pero te mata. Y así, sí, o sea, ahí me voló la tacha.
Justamente estoy trabajando en un proyecto al respecto con un amigo, no precisamente de Chernobyl, pero algo relacionado con la radiación. O sea, no estamos robando objetos radiactivos, también es una cosa... ahora entiendo muchas cosas. Es una cosa de divulgación científica. Esa cosa radioactiva que se perdió hace como 2 meses. No fui yo. Yo no fui el de la Oye, como fuente que te iridia. está saliendo otro brazo en la espalda. Sí, no, es el asunto, o sea, es horrible. O sea, incluso, creo que no sé si lo mencioné en el episodio pasado, hay una parte de la película de Madame Curie, que también si no la han visto, véanla. Rosamund Pike hace un gran papel. Hay una parte donde, ahora sí que hay como una visión de lo que pasa en Chernobyl. Y hay una escena donde un bombero se mete justo a donde está el reactor. O sea, y pasan 3 segundos y se muere. Porque, pues, la cantidad de radiación es estúpida. O sea, la radiación lo que hace es que destruye el DNA. Está ahí la pata de elefante. Ajá, entonces, pero la verdad la serie está súper bien hecha. Los personajes están muy padres. La manera en que cuentan la historia. Hay una parte en el penúltimo episodio o en el último episodio donde explican cómo funciona un reactor y lo explican súper bonito. Es una cosa muy, muy bien hecha. Yo creo que es de mis series preferidas. Es una miniserie, son 5 episodios. Se la echan en 2 días si quieren tomar breaks. Pero les puedo jurar que si la empiezan a ver y se enganchan con el primer episodio, la van a ver toda de corridito. Entonces, es una gran serie. Entonces, pues bueno, aquí quedamos con nuestro tercer episodio del Segundo Mensajero. Ya saben que pueden seguir las múltiples actividades de Freya Collective en el Instagram de Freya Collective, que les voy a dejar ahí en la descripción. Y a mí pueden seguirme en Instagram como @dr.mike.genetics. Probablemente le vaya a cambiar el nombre al Instagram, pero para algo más fácil. Pero bueno, ahí se los pondré si se lo cambiamos. Entonces, muchas gracias por escuchar. Citlali, una vez más, muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme, siempre es un placer. Y bueno, pues ya saben, sigan pensando en grande, cuídense de la radiación y no roben objetos radiactivos y contacten a su bruja interna. ¿Vale? Adiós.